El acta de la sesión número 115 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 116 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura entonces de la cuenta. Gracias, presidente. Hay una solicitud del presidente de la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central, quienes fueron recibidos en esta comisión en octubre de 2019, y solicita constituir una comisión investigadora en torno a la ilegalidad de los permisos de edificación de agrupación continuo otorgados por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Estación Central, para que se determinen las responsabilidades administrativas y eventualmente legales y jurídicas existentes en el otorgamiento de tales permisos. Asimismo, señala que la Corte de Apelaciones, en su fallo contra la inmobiliaria, ordenó corregir las acciones de mal otorgamiento de estos permisos de construcción e invalidar administrativamente estos mismos, debiendo, en su opinión, haber sido como agrupación considerados en el proceso de invalidación, lo que no se ha realizado, no obstante haber solicitado información vía ley de transparencia al municipio, la que no ha tenido respuesta. Oficio del Ministerio de Medio Ambiente, por el cual informa gastos asociados a arriendos de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para las actividades propias de esa cartera. Oficio del Subsecretario de Agricultura, por el cual informa gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencia para las actividades de ese ministerio. Nota del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, por la cual dan la bienvenida al presidente electo de la comisión como consejero titular y lo invitan a participar en las diferentes instancias de trabajo del Consejo, las que serán informadas en su oportunidad. Asimismo, agradecen la gestión realizada por el diputado Winter. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra a los colegas parlamentarios. Sobre la cuenta, en primer lugar. Presidente. Sí, diputada Castillo. Sí, a propósito del último punto de la cuenta, sobre este consejo asesor, yo no tengo muy claro qué funciones hace ese consejo y cuál es el rol que tiene el presidente de la comisión, porque asumo que el presidente de la comisión va justamente por ser presidente de la comisión y no por ninguna otra cosa. Entonces, tal vez si el diputado Winter nos pudiera contar qué gestiones se hicieron como para conocer ese trabajo y ver si es que en este periodo pudiéramos también gestionar algo a través de esa mesa de trabajo. Muchas gracias, diputada Castillo. Tiene la palabra, ¿estará el diputado Winter por ahí para que nos pudiese responder el planteamiento de la diputada Castillo? Está. Diputado Winter, tiene la palabra. Muchas gracias. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano es una institución que existe hace harto tiempo y que tiene bastante tiempo. Yo al menos su primer informe que conozco debe tener unos 7, 8 años. Sí, es el primer gobierno del presidente Piñera y ya tiene varios informes emitidos en donde tiene un sistema justamente de consejo, en donde hay cerca de 40 o 30 consejeros. Está obviamente el ministro de Vivienda y Urbanismo, hay especialistas nombrados por el presidente de la República, decanos, etcétera, y tiene la tradición de nombrar como consejero al presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Era consejero el diputado Jarpa antes de que yo pasara a hacerlo. Yo recomiendo mucho la lectura de los informes que ha hecho el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Tiene un sistema de mecanismo de trabajo a través de mesas, en donde finalmente se establece una propuesta y la propuesta se vota. Las propuestas que ha hecho el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano mientras yo fui consejero fueron todas expuestas en esta comisión, y en donde no solo se habló de las propuestas de manera detallada, sino también se habló de las características, naturaleza, misión y visión de la institución misma. Así es que yo lo que podría hacer como informe es buscar cuál es la fecha de las sesiones en que vino el Consejo a través de su presidente Sergio Berisville a exponer básicamente todo lo que está preguntando la diputada Castillo. Ya, diputado Winter, ya ahí nos ha dado un planteamiento sobre la materia. Dejo en consideración, ¿no es cierto?, a la comisión para que se aborde esta temática que es de tanta trascendencia. Ofrezco la palabra sobre la tabla. El diputado Jarpa nos está pidiendo la palabra. Sí, presidente,
Efectivamente, a mí me ha tocado participar 2 veces como integrante del Consejo de Desarrollo Urbano, tanto el periodo anterior cuando fui presidente de la Comisión de Vivienda y, y el de este periodo. Ustedes se recuerdan, el señor Speleville hizo una exposición de lo que es el Consejo de Desarrollo Urbano, y creo que es muy importante porque, tal como lo ha señalado el diputado Winter, es un transversal, están diferentes instancias, diferentes comisiones, y lo más importante, presidente, que ya este Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en forma experimental, también ha creado Consejo de Desarrollo Urbano a nivel regional. Si no me equivoco, uno es en Antofagasta, otro es en Los Ríos y otro en la región de Ñuble. Y creo que esto es fundamental, porque justamente se está buscando este Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en mi opinión, es lo que está buscando una política de desarrollo urbano a nivel nacional. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, igual valoro nosotros la nota que nos han enviado desde este consejo. Vamos a tratar de participar, obviamente, en todas las instancias que ellos nos convoquen, y obviamente estaremos informando a la comisión cada vez que sea importante un requerimiento de este tipo. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra nuevamente sobre los puntos planteados en la cuenta. En puntos... ¿Allá no está pidiendo la palabra el diputado Winter? No, solo quería mencionar que hay una solicitud específica en el punto 1, si no me equivoco, de una agrupación que es de la Comuna de Estación Central y que habría que resolver. No pretendo que lo resolvamos ahora, pero quiero recordar que habría que darle una respuesta, porque entiendo que hay una solicitud de asistir a la comisión, ¿o entendí mal? Señora secretaria, la solicitud en el punto número 1, guardada relación, ¿qué es lo que solicitan expresamente? Constituir una comisión investigadora en torno a la ilegalidad de los permisos de edificación de agrupamiento continuo otorgados por la Dirección de Obras de Estación Central, de la Municipalidad de Estación Central. Eso trasciende obviamente la posibilidad de la comisión, desde mi punto de vista, de poder adoptar un acuerdo en este sentido, porque debe ser un trabajo que se realice más allá de la comisión por un grupo de parlamentarios que lo estipula el reglamento. Entonces es bien difícil tomar un acuerdo si nosotros somos 13 integrantes, lo cual no nos permite ese número por sí solo tener el requerido requisito que el reglamento establece. Entonces, yo señalaría de que sería importante que si alguno de los parlamentarios de la comisión le interesa la materia, pueda solicitar las firmas correspondientes dentro de los 155 diputados. No sé qué le parece al resto, si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Sí. ¿Don René Manuel tiene la palabra? ¿Está pidiendo la palabra? Sí. Presidente, hola presidente, ¿cómo está? Buenas tardes, Hola, buenas tardes Claudita y a todos los colegas que están ahí presentes, a Gonzalo, a Natalia, a todos. Presidente, solamente una sugerencia, ya que tenemos antecedentes, ¿por qué no recabamos a la municipalidad todos los antecedentes relacionados con el tema en cuestión? ¿Cómo dieron los permisos? ¿Por qué los dieron? Ahí podemos adelantar algo y ahí ya tenemos una base sólida como para partir. Y ahí estudiamos si amerita o no amerita la comisión investigadora. Es una sugerencia, presidente. Sí, me parece importante. Gracias. ¿Habría acuerdo en solicitar esos antecedentes al municipio respectivo para tener una información? Hay acuerdo. Se toma el acuerdo entonces de solicitar esa información. En puntos varios, dejo abierta la palabra en puntos varios, aprovechando que está el ministro también, que nos puede ayudar en saludar al ministro Felipe Gord, con mucho cariño desde acá, de la capital regional de Los Lagos, ministro, perdón. En puntos varios, ¿hay algún diputado que quiera? El diputado Winter tiene la palabra. Presidente, muchas gracias por la palabra. También saludar al ministro y a quienes lo acompañan. Son dos situaciones que tienen que ver con las ciudades que me parecen muy específicas, pero que requiero hacer los oficios correspondientes. Hay una situación en mi distrito que se podría estar dando en otros, que tiene que ver con la iluminación del Parque La Castrina. Resulta que como el parque, que es parte de la red de parques públicos administrada por Parmet, está cerrado por la pandemia, se ha cancelado también su iluminación. Pero la iluminación del parque es parte de la iluminación necesaria de las calles que rodean al parque. Y eso genera una situación de inseguridad bastante grande. Las luces tienen un efecto disuasivo, un efecto preventivo de los problemas de seguridad que se dan en la comuna y en otras comunas, que es bastante importante.
La impresión que tenemos nosotros es que no hay ningún problema en esas luces con respecto a su calidad o que estén, digamos, en mal estado o que no puedan prenderse, sino que su no uso dice relación exclusivamente con que el parque está cerrado por motivos de la pandemia, pero nos parece lógico que si brindan un servicio de seguridad con respecto a la iluminación de las calles, debieran ser prendidas. Así es que yo quisiera oficiar a Martín Andrade, que es el nombre del director de Parque Metropolitano, al alcalde también, por si acaso tiene información, don Sergio Echeverría, y al subsecretario Rolando, por si acaso, y también consultarle si esta situación se da en otros parques del país. Y en segundo lugar, presidente, si usted me autoriza a comentar una segunda situación con respecto a la seguridad en nuestras ciudades, que se está dando bastante, y esto lo observé en la comuna de La Granja, en la calle San Martín específicamente, pero que podría estarse repitiendo en otros puntos, tiene que ver con que las empresas de telecomunicaciones están en una situación muy propia de cualquier mercado, de competencia por los clientes, bastante álgida, pero que el mecanismo con el que funcionan cuando una empresa le gana a un cliente a otra, es que la empresa que le gana al cliente simplemente corta los cables. Y los cables quedan volando y muchas veces los cables y el segmento del cable que queda suelto tiene una longitud suficiente como para llegar hasta el piso o al menos hasta donde están los transeúntes o al menos hasta donde están los árboles. Situación que con lluvia puede ser una situación de peligrosidad bastante importante. Por lo tanto, quisiera oficiar, si es que la comisión tiene a bien, a la subsecretaría de Telecomunicaciones y a la subsecretaria Pamela Guidi y a la subsecretaría de Electricidad y Combustible también, a ver si hay información, al menos sobre cómo se regula este asunto. Y también quisiera, presidente, si usted me lo permite, oficiar al diputado Urrutia, a ver si puede decir algo al respecto. Si la comisión tiene a bien, quisiera oficiar al diputado Urrutia. Tiene apagado su audio, presidente. No, lo que digo yo es porque eso de oficiar al diputado Urrutia es una ironía, yo creo, porque no corresponde. Pero, sí, presidente. ¿Alguien quiere opinar sobre el punto, en puntos varios? Yo, presidente. Diputado Urrutia. Sí, presidente, nosotros durante el año pasado aprobamos la ley del cableado aéreo, que se llamó, que era precisamente para normar la instalación de cables de las empresas de comunicaciones. Y se le dio la tarea a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de elaborar y redactar el reglamento. Ese reglamento entiendo que no ha llegado a esta comisión, yo al menos no lo conozco, lo pedí en un par de oportunidades y no ha llegado. Así que yo lo primero que pido es que la Subsecretaría nos mande ese reglamento y conocer el decreto por el cual se promulgó para saber si las empresas han tomado conocimiento y si no, invitar a la Subsecretaria de Telecomunicaciones a que nos informe respecto a ese reglamento. ¿Habría acuerdo sobre lo que planteaba el diputado Urrutia? Acuerdo. Hay acuerdo. También por los requerimientos del diputado Winter, yo creo que no hay ninguna dificultad en que se puedan realizar los oficios respectivos. En puntos varios, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Yo quisiera, antes de entrar en la tabla, ministro Ward, aprovechando su presencia en puntos varios, tocarle un punto que me llegó, que me tiene preocupado. Yo no sé si es una característica generalizada de Santiago. Me llegó un requerimiento de un ciudadano del distrito donde yo vivo, un frutillarino en particular, que es propietario de un terreno en centro de Santiago. Y me señala de que hay muchos lugares en Santiago, centro en particular, que están hoy día siendo ocupados por grupos, ¿cierto?, de inmigrantes, generalmente inmigrantes, no en su totalidad, pero que han llegado bajo la modalidad de arrendamientos para 4 o 5 personas y hoy día viven 50, 60 y hasta 70 personas en estos condominios, provocando un serio peligro para la seguridad de los habitantes que allí viven. La pregunta que le quiero hacer, ministro, es si esto ustedes lo han conversado con el Ministerio del Interior en términos de que muchas veces los propios propietarios no pueden acceder después a recuperar sus bienes, en primer lugar. Y segundo, sobre todo la importancia que tiene en el hecho de la seguridad pública, el que puedan generarse catástrofes, que puedan significar la pérdida de decenas de vidas humanas. Es un problema muy generalizado, está focalizado. ¿Ustedes como ministerio han tenido alguna acción al respecto? Eso quisiera consultar.
Buenas tardes, presidente. No sé si contesto ahora. Ahora, para que partamos después inmediatamente con la tabla. Vale, muchísimas gracias, presidente. Saludarlos a todos. Un gusto poder participar de la comisión. Agradecer, en primer lugar, la gestión del diputado Gonzalo Winter. Tuvimos una buena relación en su presidencia. Tuve la oportunidad de exponer en algunas ocasiones y bueno, creo que es muy útil que exista buena coordinación y retroalimentación permanente entre nuestro ministerio y la comisión, así que total disposición para que eso, por supuesto, siga ocurriendo. Agradezco en nombre del ministerio la labor del diputado Winter y lo felicito a usted también, presidente, a quien conozco hace mucho tiempo. Le pido las disculpas del caso porque el 5 de marzo tengo un llamado suyo, no lo contesté porque estaba en Paiguano, después tuvimos un pequeño accidente automovilístico sin ninguna consecuencia para nadie, gracias a Dios, pero quedé en mora con usted, así que me comprometo a devolver ese WhatsApp y ponerme al día en algún requerimiento que usted pueda tener. En relación con lo que se plantea, bueno, en 60 segundos, relevar la misión que en virtud de la ley le corresponde al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Nosotros trabajamos muy de la mano. Efectivamente, está reglamentado que el presidente de la Comisión de Vivienda forme parte de esa instancia y es una instancia muy útil. Hay una amplia participación, como decía el diputado Winter, se sesiona periódicamente, nos han ayudado a nosotros como ministerio mucho, es una comisión transversal en todo el sentido de la expresión, así que es muy útil participar y los insumos que nacen de esa conversación son verdaderamente muy relevantes. Respecto a la consulta que usted hace, presidente, sí, la verdad es que nosotros lanzamos el año pasado junto al subsecretario Rolando un programa especial para solucionar el problema del allegamiento, que en definitiva está dándose con mucha fuerza, lamentablemente, en algunas comunas, principalmente en la región metropolitana, también de Valparaíso, y en alguna medida también a menor escala en otras regiones también. Y es un fenómeno que nos preocupa y nos ocupa. Esta es una de las razones por las cuales muchas veces las personas también toman la difícil decisión de irse a vivir a una toma o un campamento, pero en la ley de migración está reglamentado lo que nosotros como ministerio tenemos que hacer en materia de modificación en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para establecer ciertas condiciones que están normadas en ese proyecto que ya está, que no se ha publicado, digamos, que no es ley de la República, pero está que eso va a ocurrir y a nosotros nos va a surgir la obligación de reglamentar y de llevar a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción esos requerimientos. Así que esas modificaciones pasaron por el Congreso, van en la línea de la preocupación que usted señala, y junto con eso tenemos nosotros un subsidio especial para el problema del allegamiento que se da, como le decía, en algunas regiones con más fuerza, y donde el Ministerio básicamente va a buscar a esas personas, les ofrece este subsidio y los saca de muchos lugares donde están ni siquiera viviendo con las condiciones humanas suficientes. O sea, no solamente hay un problema de hacinamiento crítico, hacinamiento crítico, ligado también al allegamiento. El hacinamiento crítico tiene que ver cuando hay 5 más personas viviendo en una misma habitación, pero eso se da, y se da ligado al fenómeno de la migración. Por eso menciono lo que se hizo en el Congreso en materia de la ley de migración, que apunta justamente a solucionar este tipo de dificultades. Más antecedentes, si le parece a usted, presidente, y al resto de la comisión, podemos hacer llegar a través de una minuta que explique cuáles son los pasos que está llevando adelante el Ministerio, pero usted apunta a un problema que nos tiene preocupados y ocupados porque es un fenómeno que está ligado a una serie de motivos y de causas, por ejemplo el de la migración, y que ocurre con más frecuencia también producto de la vulnerabilidad que está viviendo el país. Hay muchas personas que han entrado en situación de vulnerabilidad y esto hace que no solamente exista el fenómeno desde el punto de vista del arrendatario, sino que también desde el punto de vista del arrendador, que hay personas que se ven motivadas a ofrecer piezas que a veces no tienen las condiciones suficientes, no están autorizadas para poder albergar a este fenómeno. Me refiero al arrendamiento que no tiene las condiciones para poder cumplir con lo que nosotros establecemos en nuestra normativa, y se da en la práctica igual. Por eso es bueno normarlo y por eso nosotros vamos a acelerar, apenas esté publicada la ley, la normativa en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que logre frenar este fenómeno junto con lo que estamos haciendo en materia del subsidio que recién mencionaba. Muchas gracias, señor ministro. Quiero plantearle al resto de los colegas parlamentarios que la sesión de hoy día, en su primer punto, justamente tiene la misión de recibir al ministro. Le damos las gracias al ministro Ward, quien asiste hoy día a esta reunión junto al jefe de la División Técnica del Ministerio, el señor Erwin Navarrete,
y, por cierto, al asesor legislativo, señor Gonzalo Gacitúa, para que informen la materia que fue motivo de conversación en la sesión pasada, que tiene que ver con los proyectos habitacionales adjudicados mediante el subsidio del Fondo Solidario para la Elección de Vivienda DS número 49, en relación a que si efectivamente la situación que se ha vivido con el alza de precios en pandemia de materiales de construcción, cómo estos afectan los precios de los materiales de construcción, la falta de stock u otras variables ante el nuevo escenario económico del país, y cómo ello pudiese eventualmente perjudicar la ejecución de los proyectos habitacionales en todo Chile. Ministro, nosotros queremos señalarle en primer lugar que nuestra intención es justamente como Comisión de Vivienda ser un organismo que contribuya a usted a buscar soluciones a un problema que sin lugar a dudas se nos viene, porque todos sabemos, lo ratificó la Cámara Chilena de Construcción el otro día, que han habido incrementos del 30-40% de los precios, y eso obviamente desde todo punto de vista influye sobre los proyectos habitacionales y sus costos, y no queremos que eso sea motivo de bajar el número de subsidios, porque perjudicaría a miles de chilenos, sino que mantener lo comprometido por el Parlamento en la ley de presupuesto de este año, consiguiendo quizás los recursos que sean necesarios para que esos proyectos no sean lesionados. Así que, ministro, le damos la palabra a usted para que haga su exposición sobre este punto que nos parece relevante en este año de pandemia. Muchas gracias, presidente. Tenemos una presentación que, como siempre, vamos a dejar a disposición de los señores integrantes parlamentarios integrantes de la comisión, de forma que la puedan revisar con más detención, pero básicamente lo que queremos en primer lugar es dar un poco de contexto. Tal como usted señalaba, se logró el año pasado, producto de un trabajo que tuvo fruto en el presupuesto 2021 del Ministerio, en un aumento del 21,3% en relación con el presupuesto del año anterior. Y eso para nosotros implica una responsabilidad bien amplia, bien grande. Básicamente ejecutar ese presupuesto y transformar eso en la mayor cantidad de construcciones de vivienda en todo el país. Lo que nos interesa a nosotros, y el giro principal del Ministerio, es pegar ladrillos, como siempre dice el subsecretario, y lo que nosotros tenemos presupuestado, muy a grosso modo, es iniciar la construcción de cerca de 70.000 viviendas en todo Chile, entregar cerca de 50.000 en todo Chile. Por supuesto, estos números no calzan por el plazo de ejecución de los proyectos, que son entre 18 y 20 meses por lo general. Asignar un poco menos de 300.000 subsidios en todo Chile, esto considerando, por supuesto, nuestros programas en materia del déficit o en materia cuantitativa y cualitativa, lo que nos va a permitir beneficiar a cerca de 1 millón de personas. Nosotros tenemos alrededor de 27, 28 llamados que ya están en ejecución en los distintos programas y esperamos beneficiar a muchas personas. Por eso vuelvo a agradecer la confianza del Parlamento al entregarnos este presupuesto y obviamente que en la mitad de una pandemia se hace más necesario tener ciertos protocolos, tener reglas del juego claras y estar muy alineados con la Comisión de Vivienda, con la Cámara Chilena de la Construcción, con los dirigentes, con lo que está pasando. Yo hago un paréntesis de 60 segundos en relación a un tema que tocaba tangencialmente a propósito de la pregunta del presidente. Hay un aumento considerable en materia de tomas y campamentos en el país. El último catastro, que es del 2019, da cuenta de la existencia de 802 campamentos. Actualmente hay exactamente en realidad 418 tomas. La diferencia entre tomas y campamentos, ustedes saben que es bien arbitraria. Son lugares muy parecidos en términos de las condiciones de vida. Simplemente el campamento es una toma que está catastrada. Pero tenemos un plan que hemos lanzado junto al subsecretario, al que hizo mención el presidente también, que es el 100+100, que nos permite casi triplicar la cantidad de campamentos que nosotros vamos a ser capaces de intervenir en el sentido amplio de la expresión este año y ojalá en los años venideros también. Hago mención a esto porque nosotros tenemos programas enfocados finalmente en entregar soluciones habitacionales y eso es lo que nos importa y eso es lo que hemos conversado con la Cámara Chilena de la Construcción. Quiero contarles que una conversación probablemente muy parecida a la que sostuvieron ustedes con la Cámara tuvimos nosotros hace algunas semanas. Aquí, como usted señala, lo voy a poner en cámara mejor, nos acompaña el jefe de la división técnica, Edwin Navarrete. Déjeme. Ahí estamos los dos. La distancia física suficiente en la cámara, pareciera que estamos más cerca, pero estamos por lo menos a 1,5 metros. Y sostuvimos esta conversación con la directiva de la Cámara. Quiero contarle que en nuestras visitas regionales también nos aparece el tema que nos convoca como uno de los problemas que señalan muchas veces las constructoras o las directivas o los capítulos regionales de la Cámara. Así que hay una preocupación que creo que es muy bueno
que hoy día en la comisión nosotros relatemos desde el punto de vista de las acciones que nosotros estamos ejecutando. En esta primera lámina hay una suerte de contexto, obviamente que para poder dar solución a un problema siempre es bueno reconocerlo. Nosotros reconocemos que existe una situación que también abordamos en una reunión el día de ayer con la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene que ver con cuáles son las razones por las cuales en algunos casos hemos visto cierta demora en el inicio de ciertas obras, y especialmente en algunas regiones, lo que nos preocupa bastante porque nosotros queremos ejecutar el presupuesto. En el caso del DC49 son fondos que provienen del Ministerio, y obviamente que es muy relevante que tengamos, que asistamos de alguna manera muy clara las preocupaciones que los socios de la Cámara manifiestan. A nosotros nos han dicho exactamente lo mismo que le dijeron ustedes. Hay una preocupación en torno al alza de los materiales, y lo que queremos determinar en primer lugar es si esto es algo permanente o va a ser algo que va a ser transitorio, porque teniendo clara la naturaleza del problema vamos a ser más precisos al proponer la solución. Entonces, lo que hemos propuesto, presidente, estimados parlamentarios, es conformar mesas de trabajo generadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la que por supuesto participen los integrantes de la Cámara Chilena de la Construcción, y en la que están totalmente invitados también los parlamentarios. Creo, usted sabe que le tengo un cariño muy especial a la labor parlamentaria, la voy a defender siempre, y creo que es muy relevante tener a los parlamentarios actuando también como interlocutores, como puentes entre lo que ocurre en la región y lo que nosotros hacemos a nivel central. Lo primero que estamos haciendo, presidente, es constituir, y ya está en funcionamiento, estas mesas de trabajo. Lo que nos han planteado desde la Cámara es poder trabajar en un polinomio nuevo, que considere esto que está ocurriendo al momento de determinar los valores nuestros y lo que nosotros entregamos también en las tarifas, los precios, y lo que nosotros ocupamos en materia, lo que nosotros entregamos en materia de subsidios. Siguiente, por favor. Les comentaba recién que básicamente nosotros recibimos esta preocupación de la Cámara Chilena de la Construcción, la contestamos a través de un ordinario de fecha 8 de marzo del presente año, y básicamente lo que estamos proponiendo a la mesa hace algunas semanas atrás, hace un par de semanas atrás, es la formación de estas mesas de trabajo para dar con una solución. Yo creo que es bueno también que se incorpore dentro de la conversación los subsidios que entrega el Ministerio, algunos de los cuales son bastante antiguos, algunos han sido actualizados, pero es bueno que a propósito de lo que está pasando seamos capaces de modernizar alguna parte de nuestra gestión. Les pongo un ejemplo, y un ejemplo que es muy relevante. Probablemente sin pandemia, en una época ordinaria, no extraordinaria como es la que estamos viviendo, habría tardado varios años poder llevar a un formato electrónico, a una modalidad online, los subsidios y las postulaciones que tiene el Ministerio. Hoy día, todas las postulaciones a todos los programas del Ministerio se hacen vía online. Lo que hemos querido, obviamente, evitar son las aglomeraciones, pero lo hemos visto como una oportunidad. Y finalmente, todos los programas y todos los subsidios a los que postulan las personas, tanto de forma individual como colectiva, son online. Lo que es muy bueno, por supuesto que eso ha aumentado la cantidad de personas que han postulado los subsidios, pero esa es una de las modificaciones que nosotros estamos incorporando a propósito de lo que está pasando en pandemia. Entonces, aquí les relatamos básicamente, estimados parlamentarios, la formación de esta mesa de trabajo. Siguiente, por favor. Y aquí hacer mención a algunos acuerdos para el análisis también. Nosotros lo que hemos propuesto en esta formación de mesa de trabajo para que sea útil es tener reuniones sucesivas, y nos parece que es muy necesario contar con la siguiente información por parte de la Cámara. Esto, por supuesto, se lo hemos propuesto a la Cámara. La Cámara ha sido un socio estratégico muy potente y muy generoso en la entrega de la información, y eso ha facilitado mucho el trabajo en conjunto en la famosa y muy necesaria asociación entre el mundo público y privado. Nosotros necesitamos conocer el estudio base, los proyectos y las características técnicas, los presupuestos y todos los antecedentes que se han utilizado para el cálculo de las ponderaciones o la relevancia que tienen, nos referimos a la incidencia, que han diferido en las ponderaciones. También conocer los cálculos, las planillas, los criterios, los datos y la metodología de los ponderadores presentados en el informe de índice polinómico de reajuste de precios de materiales de la construcción habitacional. Esto para nosotros es un insumo fundamental de forma de poder construir una solución. También nos ha parecido muy relevante, y también se lo pedimos a la Cámara, tener los antecedentes considerados en el cálculo de los valores de ajuste de corto plazo. Lo que esperamos es conocer esta información base y el cálculo de los ponderadores de los materiales que han sido utilizados para el cálculo de los factores presentados. En definitiva, cuando a nosotros se nos dice que hay alza en algunos materiales que inciden directamente, por ejemplo, en la toma de decisiones y en la demora de algunos inicios de obra, queremos saber
qué tan relevante es más allá de la preocupación teórica que se nos manifiesta, porque lo que ocurre en la conversación con muchas personas y con muchas constructoras en las regiones es que nos dicen, y aquí Edwin probablemente lo va a poder ratificar, que esta es una de las razones por las cuales a veces se producen demoras en el inicio de obras, pero también hacen mención a algunos trámites de carácter administrativo, no solamente en el Ministerio de Vivienda, sino que también, por supuesto, en las direcciones de obras municipales, a veces también en otros ministerios, y también se hace mención muy clara y muy directa a problemas que han tenido con la banca para la obtención de crédito. Entonces, esta es una de las razones que hoy día, o uno de los problemas que está teniendo el rubro, el gremio, también hacen mención a la mano de obra, a la dificultad que han tenido producto de la competencia que tienen con la minería y otras razones también que han tenido para poder encontrar mano de obra. Entonces, el aumento en el precio de los materiales, en el valor de los materiales, es una de las dificultades que ha encontrado la Cámara y los socios que a ella pertenecen al momento de poder iniciar algunas obras, que es el tema que a nosotros nos ha preocupado principalmente dada la necesidad de ejecutar nuestro presupuesto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí básicamente lo que estamos proponiendo es dar prioridad en el análisis a los factores multiplicadores de los subsidios planteados, que es algo que también, a lo que hacía mención recién, creo que también nosotros, y esto puede ser una oportunidad para poder hacer una revisión amplia a los subsidios que nosotros tenemos. Creo que es bueno, por ejemplo, una respuesta que dio el Ministerio a la pandemia el año pasado, y que también quiero contarles a propósito de un lanzamiento que hicimos ayer, el subsidio de arriendo especial de emergencia, dirigido específicamente a los sectores medios. Lo lanzamos el año pasado, logramos colocar 50.000 subsidios, hoy día tenemos 50.000 subsidios más a partir de ayer, 16 de marzo, y hasta el 31 de mayo. Y esta es una respuesta en materia de modernización de los subsidios que tiene el Ministerio y que nosotros, a propósito del alza en materiales, también queremos tener. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente en relación con lo que les señalaba recién, la variación en el costo de los materiales es uno de los problemas que han planteado en el marco de la pandemia los socios de la Cámara. Aquí hay también una serie de dificultades que tienen que ver con otro tipo de problemas. Aquí lo que hemos descrito en esta gráfica es la tipología y el porcentaje, digamos, que se ha presentado en materia de dificultades para poder iniciar obras o para poder cumplir con las exigencias que nosotros tenemos en la normativa interna, principalmente, como decía el presidente, en el DS49, en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Hay algunas dificultades con contratistas, con entidades patrocinantes, la recepción en las direcciones de obras municipales aparece como uno de los grandes problemas también, la dificultad para encontrar terrenos, para habilitar terrenos también, la disponibilidad de los proveedores, la mano de obra. Miren la importancia que tiene, según este gráfico, también la dificultad que se ha manifestado para encontrar trabajadores que lleven adelante los proyectos que nosotros estamos ofreciendo desde el Ministerio. Dificultades técnicas, dificultades legales, financiamientos contractuales también y algunas dificultades de carácter administrativo. Entonces, hay una serie de factores que hay que incorporar, además de el alza de los materiales, que es bueno que también la Comisión conozca. Siguiente, por favor. Para entregarle la palabra, si a usted le parece, presidente, a Erwin Navarrete, va a ser más interesante probablemente escucharlo a él que a mí. Nosotros, efectivamente, primero detectamos que existe un problema, hay un alza. Lo que nos parece necesario es evaluar la magnitud con claridad, tener conciencia de si esto va a tener un efecto de carácter permanente o si esto es únicamente temporal y asociado directamente y únicamente a la pandemia. Yo esto lo vengo repitiendo desde el año pasado y es bien impresionante que aún lo repitamos. Nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia, por lo tanto tenemos que estar preparados para los efectos. El año pasado yo creo que a esta altura, y recuerdo muy bien la discusión que teníamos, la conversación que teníamos en el gabinete, nosotros decíamos esto va a llegar a mayo, junio, julio, creo que es la conversación que teníamos todos los chilenos, pero nadie pensaba que un año después íbamos a estar en una situación como la que estamos hoy día, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Por supuesto que estamos muy conformes con cómo ha avanzado el proceso de vacunación, sin embargo, nos mantenemos preocupados desde las carteras sectoriales en entregar soluciones a los problemas que van apareciendo. Manifestamos la intención entonces de trabajar en forma colaborativa. Está formada ya esta mesa de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción, y totalmente disponible para trabajar también con la Comisión. Y ahí, presidente, lo último que quisiera señalar es que si surgen iniciativas desde la Comisión de Vivienda para también engrosar la lista de medidas que nosotros podamos tomar, no solamente en el tema que nos convoca hoy, pero principalmente en el tema que nos convoca hoy, nosotros estamos totalmente disponibles para incorporarlas y sería muy grato tener a los parlamentarios también en las mesas de trabajo que hemos conformado a nivel nacional y regional también con la Cámara Chilena de la Construcción.
Si usted me autoriza, presidente, le entregamos la palabra a Erwin Navarrete para que pueda complementar lo que he intentado explicar. Está sin audio, presidente. Sí, perdón. Le damos la palabra, ¿no es cierto?, a don Erwin Navarrete, sin antes darle las gracias, ministro, por la propuesta que nos hace. Yo hago un llamado también al resto de los colegas parlamentarios si tenemos ideas, propuestas para enfrentar este desafío, porque lo que él dice es muy cierto. La pandemia, creíamos nosotros que a mitad de año ya iba a estar ya solucionado para el país, y ya vemos que esto nos va a acompañar durante todo el 2021, así que, por lo tanto, es un llamado que nos hace el ministro, el cual, como comisión, ministro, lo recogemos con mucha altura de mira y responsabilidad para aportar en las próximas semanas algunos elementos, y que usted nos invite también, o que se invite a los parlamentarios de esta comisión en sus regiones respectivas a ser parte de las mesas. Va a ser algo importante también, porque así nos vamos a empapar de la problemática de cada una de nuestras regiones. Le damos la palabra a don Erwin. Muchas gracias, presidente, por el intermedio. Saludo también a todos los integrantes de la comisión. Agradecido por la oportunidad de poder exponer, por sobre todo complementar lo que dijo recién el ministro. Nosotros con la Cámara Chilena de Construcción hemos tenido ya al menos 6 reuniones, incluso el día de ayer tuvimos una reunión a última hora también para seguir trabajando los distintos temas que nos convocan para ir en beneficio de las familias. Básicamente, lo que le quiero exponer es un poco la presentación que hizo la Cámara Chilena de Construcción en la semana pasada. Tuve la oportunidad de revisarla y verla, y se basaban básicamente en 2 indicadores que son del ámbito de la construcción. Uno que es propiamente tal de la Cámara, que es el ICE, y otro que se compone con antecedentes de la Cámara Chilena de la Construcción con el INE, que es el IBH, ¿ya? Los dos hablan sobre un aumento de costos de algunos materiales de obra en la construcción. Y los materiales de construcción que presenta la Cámara Chilena de Construcción en su momento son incidentes en algunos ámbitos, pero no son todos, ¿ya? Es el primer dato que nosotros teníamos. Y al no ser todo, también no tenemos el global de la problemática. Por eso, dentro de la misiva que nosotros le entregamos y le contestamos a la Cámara Chilena de Construcción, era generar esta mesa. Esta mesa tiene como fin saber de cómo construyeron el dato para ingresar a estos 2 indicadores, que son los 2 indicadores oficiales que mandan, como se dice, o que rigen el ámbito de la construcción a nivel nacional, tanto subidas como bajadas de precios al consumidor, ¿ya? Nosotros hemos estado trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción, el viernes pasado tuve una reunión, quedaron el lunes a entregar la información, este lunes subieron a una carpeta virtual toda la información de donde la están recabando la información, nosotros en este momento estamos en proceso de revisarla, sistematizarla, y estamos teniendo reuniones todos los martes y jueves con la Cámara Chilena de la Construcción. Por ende, este jueves vamos a tener la primera aproximación de cómo se conformó el dato y cómo se conformó el porcentaje de aumento de costo en algunos materiales de la construcción. Esto, si bien se está trabajando en 2 ámbitos súper importantes. Uno, en ir rápidamente en apoyo a las empresas que están teniendo problemas por este y otros tipos de problemas en iniciar obras, pero también se está trabajando en un tema un poco más largo plazo, que es el indicador que se quiere conformar, un indicador único que se quiera conformar para cuando pasen este tipo de situaciones, ¿ya? Cuando hablamos de lo más rápido posible ir en ayuda de las empresas que están teniendo distintos problemas, recordemos que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene cerca de más de 6.000 obras en ejecución, llegamos a más de 130.000 familias. Y no quiero minimizar el solo, pero solo 333 tienen problemas de inicio de obra, ¿ya? Inicio de obra, y hay algunas también que están paralizadas, hay que ser sincero. Inicio de obra y algunas que están paralizadas porque han quebrado empresas, porque también las empresas dejaron botada a la familia. Eso lo tenemos absolutamente controlado. Recordemos también que cuando estamos en pandemia, en el momento peak de pandemia, en el mes de junio, julio, no recuerdo bien el año pasado, pero sí me recuerdo el dato, hubieron 1.499 obras paralizadas. O sea, el porcentaje que tenemos hoy en día de obras sin inicio y paralizadas, 333, habla de tener un cierto control sobre las 6.000 obras que nosotros tenemos en ejecución, ¿ya? ¿Cuáles son los argumentos que nosotros preguntamos? Esto fue una noticia fresca, que es la semana pasada, ¿ya? Le consultamos a cada una de las regiones cuáles son los motivos por qué están sin inicio las obras,
y ahí ustedes lo vieron en el gráfico. Solamente nos reportaron cada una de las regiones 23 obras que tienen problemas por sobrecosto o mayor costo en algunos tipos de los materiales. Identificamos esas obras y estamos ya trabajando con cada una de las empresas y en conjunto con la Cámara Nacional de la Construcción para ir en apoyo de esta problemática que nos convoca hoy. Sin embargo, también estamos trabajando obviamente en las 200 y fracción restantes para poder avanzar, tanto con las direcciones de obra, con distintos ministerios, o en su efecto también ver cómo incentivar la mano de obra. Eso es lo inmediato, en lo que estamos trabajando, ¿ya? Y lo segundo, que es el polinomio, que es el indicador que se quiere trabajar y se quiere implementar en un corto plazo, corto mediano plazo, tiene sus bemoles, que también en una de las reuniones de la Cámara Chilena de la Construcción lo hizo ver. Este polinomio y este indicador o estos gráficos tienen su volatilidad o en su efecto sus picos y sus bajos, alza o baja durante distintos meses del año, ¿ya? Porque en noviembre de todos los años este indicador empieza a subir, el costo de los materiales. Siempre en noviembre de todos los años empieza a subir. Por ende, por eso necesitamos saber los datos, porque si es parte de la historia de que en noviembre de todos los años empieza a subir, o en su efecto realmente hay un alza de los materiales, ¿ya? Que nosotros creemos que es así, ¿ya? Y lo hemos visto también con los proveedores. También creemos nosotros que esto es algo circunstancial y que va a tender a normalizarse durante el segundo semestre de este año. Así lo dijo Javier Hurtado, así lo confirman también nuestros proveedores o mayores proveedores o más grandes proveedores a nivel nacional, que esto se va a tender a normalizar durante el segundo semestre. Entonces, lo que nosotros estamos viendo como ministerio son dos cosas importantes. Uno, el ir a ayudar rápidamente, ya sea por caja, ya sea por ver qué problemática tienen, por qué están entrampados los proyectos y no pueden iniciar, y específicamente en estos 23 que tienen problemas por inicio de obra y en especial por sobrecosto de algunos tipos de materiales, ¿ya? Lo segundo, que es un poco de más largo plazo, que nos va a ayudar a generar un indicador polinómico para ir regulando el subsidio o el costo de la construcción a nivel nacional. Recordad también que otras veces se ha intentado hacer este trabajo, para el terremoto se intentó hacer, para la crisis económica también se intentó hacer, no se ha llegado a un buen puerto, pero esperamos y hemos tenido muy buenas conversaciones con la Cámara Chilena de la Construcción, que esta vez sí vamos a llegar a un buen indicador donde todos nos podamos regir de él y obviamente ver cómo mejorar la construcción a nivel nacional con respecto a esto. Muchas gracias. Señora Larreta, un gusto de haber escuchado su exposición. Dejo abierta la palabra al resto de los colegas parlamentarios para poder dialogar sobre este tema algunos minutos, previo a que el ministro continúe con su agenda y nosotros comencemos a continuemos la discusión del proyecto de ley que estamos trabajando. Dejo abierta la palabra si algún colega parlamentario quiere opinar sobre esta importante materia. En resumen, lo que yo entiendo, ministro, es que no hay peligro de ningún tipo de que proyectos actualmente puedan no prosperar en su ejecución de acuerdo a los criterios que usted nos ha planteado. Eso es importante. Sí, efectivamente, perdón, presidente. Sí, efectivamente es así, es como usted señala. Hoy día estamos atentos a la preocupación que nos ha manifestado la Cámara, consideramos que es real. Estamos trabajando con ellos directamente el tema. Es una de las dificultades que han surgido a propósito de la pandemia. La estamos abordando y, por supuesto que en la amistad cívica que ha existido siempre con la Comisión y como me siento parte de la casa también en el Congreso, le ofrecemos entregarle la información muy rápidamente para que ustedes tengan el análisis de lo que nosotros vamos avanzando con la Cámara y eso también puede ser bajado a las regiones, porque ustedes son los mejores comunicadores para entregar tranquilidad también a los dirigentes de vivienda, al gremio de la construcción, a las mismas constructoras inmobiliarias a nivel regional, de que aquí hay un trabajo que se está haciendo y que pretende tener soluciones concretas, no solamente tener reuniones amenas, sino que tener soluciones concretas. Así que nosotros nos comprometemos a ir enviándoles información en la medida en que la vayamos generando. Tenemos una serie de información que hemos cruzado con la Cámara. De hecho, en la última reunión que sostuvimos ayer, le hicimos llegar también cuáles son las preocupaciones en términos de inicio de obras que tenemos a nivel regional.
y eso quedó de ser contestado, conversado con los socios también, pero por ahora es una preocupación que está contenida, lo diría yo de esa manera, y obviamente que cualquier noticia distinta, ustedes van a ser los primeros en saberlo. Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún colega parlamentario que quiera opinar sobre este punto tan relevante? Ya está viendo la palabra el diputado Winter, el diputado René Manuel García, en ese orden. Diputado Winter, Muchas gracias. Aprovecho de ratificarle de pedirle a las 4 tengo que salir 10 minutitos, una audiencia que tengo aquí al ladito con el alcalde acá en la capital. No hay problema, presidente. Diputado Winter tiene la palabra. Sí, entiendo entonces que no hay motivo para alarmarse, pero al mismo tiempo la inmensa mayoría de los factores no son predecibles del todo, ni por el Ministerio, ni por la misma Cámara Chilena de la Construcción. Pero quería preguntarle por un factor en específico, que es que más me llama la atención, que tiene que ver con la dificultad para encontrar mano de obra disponible o dispuesta bajo las condiciones del mercado laboral, que falta ese apellido. Si no me equivoco, porque el gráfico estaba muy difícil de ver, de hecho me tuve que acercar a la pantalla porque la letra estaba muy chiquitita, ministro, quien hizo el PowerPoint, hay que avisarle que a mí me costó verlo al menos, y al resto de los diputados de la sala los vi más bien resignados. Pero es un factor que me llama mucho la atención, porque no está claro cuál es el fenómeno propio de la pandemia que tendría que hacer que haya menos disposición a tomar un trabajo en el rubro de la construcción. Uno podría pensar, por el contrario, que en un momento de alza del desempleo y de baja en el ingreso de los hogares, que ha promovido un montón de leyes que hemos aprobado en este Congreso justamente para ayudar a las familias, podría significar una mayor disposición a aceptar un determinado trabajo. Entonces, me queda dando vuelta ese factor, ese fenómeno, y quisiera saber cuál es la lectura que usted hace. O que Ervin hace. Gracias. Le pido que el diputado René Manuel García complemente o realice su intervención y después le damos la palabra para finalizar al ministro cuando hayan intervenido todos. Diputado René Manuel García. Gracias, presidente. La mano de obra es un 33,9% y otro un 33,9%. La verdad, presidente, quiero saludar al ministro, a sus asesores que están ahí. A ver, a mí me preocupa una sola cosa. Puede que no tengamos problemas. El principal problema va a ser cuando las alzas de todo lo que estamos viendo aquí, los materiales, la mano de obra y todo, sobrepasen a las utilidades. Ese va a ser un verdadero problema. Si hoy día las alzas y todo lo que involucra más o menos, si la utilidad es un 10%, un 12%, estoy hablando de forma figurativa, lo que tienen de margen las empresas, y el alza es hasta un 6%, no hay problema, van a achicar las utilidades. Pero si esa alza de los materiales, la mano de obra y todo, es un 15%, ahí va a tener un verdadero problema. Yo creo que ese puede ser el problema más importante que hay. La mano de obra, pues a lo mejor como estar en cuarentena, puede ser una dificultad. Y la gente no quiere exponerse a ir a trabajar, pero yo creo que el principal problema no va a ser el desabastecimiento, porque las empresas se van a ir estabilizando, pero sí puede ser que el alza de los, como les digo, de los materiales y los costos van a subir, van a ser sobre la utilidad. Además, ministro, hay un tema que usted lo sabe perfectamente. Cuando se producen alzas, jamás las cosas vuelven atrás. Me explico, si un palo para construcción de pino impregnado de 2x3 vale de 2.500 pesos, hoy día está en 3.000 y tanto, nunca va a volver a los 2.500 porque la gente se acostumbró a ganar plata. Eso está claro. El cemento pasó lo mismo, un tubo para electricidad, esos naranjo costaba hace un mes y medio atrás 900 pesos y ya están 3.000 y tanto. O sea, de verdad, ese es un tremendo costo. O sea, repito, va a ser bien cortito y ya creo que la idea la captaron, que el verdadero problema va a ser cuando las alzas sobrepasen a las utilidades que tiene la empresa. Nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado René Manuel García. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra ante los planteamientos del señor ministro Ward? No hay más palabras pedidas al parecer. Ministro, para sellar su intervención. Gracias, presidente. Sí, en orden cronológico. Primero a lo que planteaba el diputado Winter. Claro, es como contraintuitivo pensar que podría haber menor interés en trabajar en época en que hay más necesidad. Tiene razón. Claro, uno tiene como la misma aproximación, pero lo que ha ocurrido y lo que ha formado parte de la conversación con la Cámara y lo que nos planteaban ayer es que en el norte compiten con la minería. Eso es un dato de la causa. O sea, en la construcción de vivienda
hoy día existe una competencia en materia de captación de trabajadores con la minería, que ustedes saben lo que está ocurriendo con la minería. Entonces, cuando ocurren estos ciclos, digamos, económicos favorables a la minería, esto compite con otras áreas económicas, y eso es una realidad, sobre todo en el norte del país, por razones obvias. Y lo otro es algo que también mencionaba tangencialmente el diputado René Manuel García, la pandemia. Hay una preocupación de parte de las familias, hay dificultades para poder salir de la casa. Hay que recordar que hay muchos establecimientos educacionales que no están funcionando, por lo tanto alguien tiene que hacerse cargo de los niños de la casa, y naturalmente que eso implica menor flexibilidad o facilidad para poder salir a buscar un trabajo en caso que alguien no lo tenga, o a salir a trabajar en caso que lo tenga. Entonces, la pandemia actúa también desde ese punto de vista. Voy a mencionar algo que mencionaba la Cámara, sin hacer ningún juicio de valor, pero eventualmente también las ayudas del Estado, los retiros que se han hecho, los aportes económicos, las transferencias directas o indirectas que se han recibido a través de uno u otro cauce por parte de la familia, también han incidido en la toma de decisiones de mantener o salir a buscar un trabajo. Eso es algo que nos mencionaron desde la misma Cámara. Pero sí, nosotros también consideramos que viene relevante tener en consideración, tener a la vista lo que ocurre con la mano de obra, porque pareciera que el fenómeno debería ser todo lo contrario, pero los datos muestran que esto está ocurriendo. Y en relación con lo que plantea el diputado René Manuel García, sí, coincido plenamente. Obviamente que hay que monitorear esta alza, porque ocurren varios fenómenos en nuestro país y en política pública en general en el mundo. Lo que uno intenta que sea transitorio tiene una tentación de ser permanente enorme. Y hay muchos ejemplos que se me ocurren. Así que es bueno ir monitoreando para dar con la solución correcta. Por eso, en la parte de diagnóstico, nosotros creemos que es fundamental comprender la naturaleza del problema. Si esto está asociado a la pandemia y va a terminar con la pandemia, la solución tiene que ser eventualmente proyecto a proyecto, tiene que ser más de carácter local que de carácter general. Lo que sí quiero garantizar, y lo hago consciente que estoy frente a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, es que ningún proyecto va a paralizar por falta de financiamiento. Así que entregar esa tranquilidad, y si ustedes nos pueden ayudar también en los distritos a mantener esa tranquilidad, creo que es muy relevante. Agradezco profundamente, presidente, la oportunidad en nombre de Airbnb propio de entregar esta información a la comisión, y quedamos siempre disponibles para conversar cuando usted así lo plantee. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Nos deja, yo creo que las últimas palabras que ha señalado nos entregan también a todos nosotros que estamos vinculados a los territorios, a los proyectos habitacionales del DS49, nos entregan una profunda tranquilidad. Así que eso es bueno desde todo punto de vista, y nos alegra enormemente que en la comisión haya usted manifestado tan importante planteamiento por parte del Ministerio. Así que lo dejamos liberado, señor ministro. Muchísimas gracias a usted, a quien lo acompañó hoy día, a Nervin, y a Gonzalo continúa con nosotros. Presidente, el diputado Winter está pidiendo la palabra. Ocupó todas sus intervenciones el día de hoy, secretario. El diputado Winter tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a hablar a crédito. No, lo que pasa es que me parece que quiero relevar el tema. Creo que no es un asunto menor, porque la sesión de hoy día se trata de estas dificultades, y en el gráfico que nos ponen aparece el 33,9% es la falta de mano de obra, y el que le sigue en porcentaje es el ítem otros. Por lo tanto, estaríamos hablando de que es el principal problema. El ministro propone, sin hacer juicio de valor, lo cito textualmente, 3 alternativas. Podría ser la competencia con la minería como dificultad en el norte, pero eso hay que leerlo, digamos, no como un problema. Significa que el mercado laboral estaría mejorando, y que el mercado, digamos, del empleo inmobiliario, lo que estaría ofreciendo como sueldo, no es rentable para los trabajadores. En ese caso, difícilmente, y usted muy sabiamente agrega la frase sin hacer juicio de valor, porque el hecho de que los trabajadores ganen más dinero en otro trabajo y este trabajo se haya vuelto muy malo, no sería un problema. Pero es raro plantearlo en esos términos, sobre todo cuando en teoría tenemos un problema, por ejemplo, migratorio. Es extraño. No sé si les pasa lo mismo. Lo segundo es el tema del cuidado. Yo no tengo ningún dato científico al respecto, pero me parece raro que el tema del cuidado, de no salir de la casa, sea un factor relevante a la hora de no querer tener un empleo,
porque yo tengo la impresión de que está subiendo la cesantía en Chile de una manera más significativa que en muchos años, y no veo o sea, lo que más escucho recorriendo mi distrito y otros distritos es que la gente en Chile quiere trabajar. Me parece muy raro que ese sea un factor tan determinante en el mercado inmobiliario. Y lo último, obviamente, es lo de las ayudas del Estado, que ahí sí que sí usted sabiamente dice, sin hacer juicio de valor, porque no podríamos considerar, y por eso es que vuelvo a pedir la palabra, porque no podríamos considerar que es un problema que la gente esté demasiado bien como para aceptar un trabajo que no es tan bueno, ¿cierto? Pero además tendríamos que aceptar, si aceptáramos que esa es la razón que nos convoca, tendríamos que aceptar entonces que la gente está demasiado bien económicamente, que las familias más humildes, de los obreros, para ser más específico con la palabra, porque estamos hablando literalmente de los obreros de la construcción, estaríamos diciendo que los obreros de la construcción en Chile están demasiado bien económicamente. Es rara la explicación, es rara. Entonces yo lo invito a que esta incertidumbre, esta X en la ecuación, la tratemos de dilucidar, porque ninguna de las explicaciones que el ministro sabiamente, sin juicio de valor, plantea como propuestas de hipótesis, a mí me parecen satisfactorias, pero al mismo tiempo pareciera ser que, de acuerdo al gráfico, es el problema más importante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Winter. ¿Alguna otra palabra solicitada? ¿Algún comentario que quiera expresar el diputado Badilla? Está pidiendo la palabra. No, solo, presidente, destacar su intervención en relación a la exposición del ministro. Esta da cuenta de que estamos frente a una conducción destacable en esta comisión, a diferencia de la presidencia que tuvimos en el pasado reciente. Así que mi reconocimiento, presidente, a usted por las expresiones de reconocimiento hacia el ministro. Nada más. En el tema que plantea el diputado Winter, yo quisiera solo señalar de que, bueno, hay conceptos, no sé, en el tema de mano de obra parece que es un tema a nivel país, lo que yo entiendo, ministro. Y tiene que ver mucho también con el 10%. El 10% generó, yo diría, porcentajes muy elevados de familias que de muy buena forma, a pesar de que algunos ministros dijeron que la gente iba a utilizar su dinero en cualquier cosa, yo me atrevo a señalar, ministro, que 6 a 7 de cada familia ha hecho algo en su casa, ha mejorado su vivienda con ese 10%, y eso ha generado también que muchos de esos maestros que reciben un sueldo que fluctúa entre 300 y 500 mil pesos en la empresa constructora, hoy día esté ganando en un breve plazo de tiempo, en un mes o 2 meses de trabajo, el doble o el triple. Entonces, obviamente que eso ha implicado en que estén prefiriendo tener el trabajo informal, entre comillas, de ir a trabajar en la casa del vecino o vecina que está reparando su vivienda, y yo lo encuentro de muy buena forma que ello ocurra, porque muchos cuestionaron, recuerdo yo, el 10%. Eso, ministro, no sé si usted quiere terminar con algunas palabras respecto a lo que se planteó. Sí, en relación con lo que usted, bueno, 2 consideraciones menores. Claro, efectivamente, y ahí el diputado Winter tiene razón, aparece como uno de los fenómenos principales el tema de la mano de obra, pero esto es el universo, el 100, digamos, de este gráfico son únicamente un porcentaje muy menor de los proyectos que tenemos en Chile que han tenido dificultades para iniciar obras. La inmensa mayoría está sin dificultades. Y donde hay dificultades, estas son las distintas razones en virtud de las cuales las empresas lo explican, digamos. No es que sea el 33% de las obras a nivel nacional, ¿se entiende? Y lo segundo, lo que usted señala es absolutamente cierto. Lo dijo la Cámara en la reunión de ayer. Hay muchas personas que, claro, toman la decisión de trabajar en la casa del vecino, en la casa, haciendo arreglos menores por los cuales pueden también obtener una suma de dinero importante. Y eso también compite, en el sentido amplio de la expresión, con las obras formales de la construcción de vivienda. Así que también forma parte de las razones, y eso lo explicó en los mismos términos que usted lo explica, la directiva de la Cámara ayer, presidente. Agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a quien lo acompañó, señor Navarrete. Y, por cierto, continuamos a continuación con la sesión. Le pido, diputado Winter, que me pueda acompañar un minuto presidiendo. Vamos a continuar en el segundo punto, entonces, de la tabla con lo que es la continuación de la discusión del proyecto, ¿no es cierto?, que estábamos trabajando ya la semana pasada, que guarda relación con justamente la discusión en particular del segundo trámite constitucional del proyecto que regula la publicidad vial,
proyecto que ya estábamos votando la semana pasada, así que le pido, diputado Winter, que me suceda unos minutos, voy a tratar de volver. Tengo una audiencia que me pidieron urgente, pero Ya estoy en quedado. posición, presidente, no se preocupe. Muchas gracias. Luego, muchas gracias a todos. Bienvenido. Gracias. Ya. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar entonces con el estudio particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula la publicidad vial. Habíamos aprobado, si no me equivoco, el artículo primero por unanimidad. Primero. ¿El inciso primero? Sí, el inciso segundo no lo votamos, porque votamos el inciso primero con la indicación 1, que fue el diputado Urrutia, y el inciso 2 quedó sin aprobar, presidente. Llegamos hasta ahí. Entonces proceda. Voy a leer entonces el inciso segundo que dice, para tales efectos, bueno, voy a leer todo el artículo en realidad para poder darle una secuencia. ¿Cómo quedó? Perdón, una acotación. El comparado que nosotros tenemos aquí en físico, ¿no es exactamente igual que está en la pantalla o sí? Sí, es el mismo, Ya, salvo que okay. no sé si el artículo 1. A ver, Maca, ¿lo puedes subir un poco? Sí, es lo mismo, solo que ahí está la indicación de Urrutia y aquí no, porque no quiso volver a imprimir para no gastar tanta tinta. Ya, artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer requisitos, limitaciones, prohibiciones y sanciones con el propósito de regular la instalación de elementos publicitarios destinados a captar la atención de quienes transitan por un camino público o vía urbana o de quienes concurren a un espacio público a fin de velar por la seguridad vial y de minimizar el impacto que dichos elementos generan en su entorno. Inciso segundo, que es el que tenemos que votar. Para tales efectos, las instalaciones de elementos publicitarios deberán contar con las autorizaciones y permisos que les sean exigibles, cumpliendo con los requisitos y prohibiciones que para cada caso se establecen en esta ley y en las normas reglamentarias que al efecto se dicten. ¿Voy a tomar la votación, presidente? Sí, diputado Urrutia. Gracias. Es que nosotros habíamos modificado, usted leyó el artículo, secretaria, tal como está en el texto del comparado, pero nosotros le agregamos. No, presidente, no, pero leí cómo quedó con indicación. Ah, ya, es que en el segundo párrafo. Que casi fue presidente. Yo para voluntad, el comparado, le explicaba al diputado Winter, lo que pasa es que en el comparado no pusimos la indicación porque ya estaban impresos, entonces para no gastar papel. Sí, entonces yo escuché mal, sí. No, quedó con su indicación. Sí. ¿Ah? Quedó con su indicación. Sí, ya, ok, perfecto. Sí, bueno, está ahí muy voy a tomar la votación. hiperventilado. Segundo, entonces, diputado Badilla. Perdón. Voy a pedir la unanimidad para el inciso segundo del artículo primero. A ver. Si no está, lo votamos. Sí, parece. Mira, el diputado Calisto. ¿Podemos hacer un zoom al paisaje que está detrás del diputado Calisto? Eso es para sacar pica, ¿eh? Sí. Eso es para sacar pica. Si es camino a Balmaceda, debe ser entre Coyhaique y Balmaceda. El diputado. No, los que manifiestan su voluntad de manera explícita. El diputado Telier entiendo que levanta el pulgar también. Sí. Estoy en mi casa, presidente. Perdón. Ese es el patio de la casa de Calixto. Claro. Buena casa tiene Calixto. Ya, mantengamos. De FL2. En el fondo se ve la reserva forestal Coyhaique. Al fondo, arriba del cerro. Muy bien, diputado Calisto. Felicitaciones. Todo no es mi patio. Todo no es mi patio. En la región es así, pues la región más linda de Chile. Pero sigamos con el inciso segundo. Presidente, lo único que quisiera es preguntarle al diputado González. No, pero no lo exponga. No está. Ya, unánime, presidente, 9 votos a favor. Perfecto. Pasamos al artículo segundo, entonces. Claudita, anota el mío, Claudita. Sí. El mío a favor.
Sí, está anotado, diputado. Ah, ya, perdón, pensé que no me había visto. Gracias, Claudita. No, sí se ve. Ya, el artículo 2 dice lo siguiente. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica respecto de los elementos publicitarios que puedan ser vistos desde A, caminos públicos situados fuera de los límites urbanos, B, vías públicas urbanas declaradas como caminos públicos por decreto supremo, vías públicas urbanas que no correspondan a caminos públicos, y de otros espacios públicos urbanos tales como plazas y parques. Hay una indicación del diputado Winter para agregar en este artículo una letra E del siguiente tenor: E, el interior de unidades habitacionales, bien sea de forma directa o indirecta. Se da por aprobado. No, partimos por la indicación y después por... Ya, vamos a votar entonces la indicación. La semana pasada fue presentado, así que no voy a repetir lo que dije la semana pasada. Y para los que quieran hacer objeciones, les recuerdo que la objeción que tenían era a la expresión indirecta. Presidente. Por favor, diputada Castillo. Sí, es que tengo una pregunta, porque en la letra A, B, C y D siempre está referido a los espacios públicos, ¿cierto? Y a los espacios privados, además del artículo 2, ¿habría otro artículo que hiciera referencia? Lo digo solo por la ubicación de la indicación, porque tiendo a pensar que no solamente son las unidades habitacionales las que pueden tener publicidad que afecten de forma directa al espacio público, sino también pueden ser otro tipo de propiedad privada que no necesariamente sea habitacional. Entonces, no sé si más adelante, no tengo el comparado a mano, haya alguna norma referida específicamente a los privados, porque en ese caso creo que la letra Tiene E todo, tal vez se puede tiene todo un ubicar ahí. punto, diputada Castillo. Sí. Tiene todo un punto, diputada Castillo. Sí. Presidente. Diputado Urrutia, por favor. Sí, es verdad, pero el proyecto de ley que nosotros recibimos del Senado es que establece, y su título lo dice textualmente, sobre la publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos. O sea, no nos olvidemos que la publicidad está dividida en dos grandes aspectos: lo que se puede instalar o se debería instalar en el espacio público y lo que hacen los privados. Eso quedó definido en la ley de rentas municipales, y los alcaldes o las municipalidades debían dictar una ordenanza, que es lo que conversábamos en la reunión anterior, no lo han hecho, no han dictado esa ordenanza en que regula la publicidad en el espacio privado, ¿ya? Y también en el público, pero esa ordenanza no se entonces yo lo encuentro razonable, diputada Castillo, creo que sería la oportunidad de agregarlo, pero tendríamos que modificar varias partes del articulado. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con el diputado Urrutia, porque de lo que se trata la indicación, y a lo cual la diputada Castillo propone algo más amplio aún, es del impacto de la publicidad que está en espacios públicos, pero del impacto que genera en el espacio privado. Entonces no cambia el título, porque la indicación, yo la semana pasada expliqué cuáles eran los casos que me motivaban a hacer esta indicación, que tiene que ver, sí, pero no es publicidad privada, no es publicidad en el espacio privado, es el impacto que tiene en la habitación algo que está en el espacio público y por lo tanto que entra en el título de este proyecto. Y lo que está diciendo la diputada Castillo, que es otra cosa, es si hay algo más que lo habitacional. Yo no sé cuál sería el caso, algo así como que, no sé, por ejemplo, que yo tenga una empresa. Yo tengo un ejemplo. Y tenga un cartel que me moleste, no sé. Diputada Castillo. Sí, no, yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, publicidad que se puede poner al interior de un negocio, como por ejemplo una discoteca, que se ponen dentro de los recintos, que son recintos privados, pero que afectan al espacio público, y generalmente con pantallas luminosas, que obviamente generan molestia en lo habitacional.
pero como son publicidades que no están en el espacio privado, o sea, en el espacio público, están en un espacio privado, pero que aún así tiene un efecto en el espacio público y en las distintas unidades habitacionales. Esa es la misma indicación. Presidente, ¿podría hacer alguna acotación que creo que puede ayudar en la discusión? De hecho, estábamos haciendo tiempo para que usted pidiera la palabra. Señor Casitúa, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, quisiera hacer un par de precisiones. Primero, que una cosa es el emplazamiento del elemento publicitario y otra cosa es lo que dice este artículo y el encabezado del nombre de la ley, que dice que son los elementos publicitarios que puedan ser vistos desde determinado lugar. No está hablando de dónde está el elemento, sino que desde dónde puede ser visto, ¿ya? Y por eso es la publicidad visible desde el espacio público. Ese elemento publicitario puede que, lo más probable es que esté en un espacio privado, lo más probable es que esté en un predio de propiedad de alguien, porque no puede estar en el espacio público. Muchas veces no puede estar las que están en las carreteras no están en la faja vial, están en el predio privado que está al lado de la carretera, ¿ya? Pero puede ser visto desde un camino público. Entonces, el artículo segundo lo que establece son las 4 grandes categorías, porque quien pone una publicidad lo pone para que lo vea la mayor cantidad de personas posible, por lo tanto, gente que transcurre por el espacio público. Por eso a mí me llama un poco la atención la letra E. Entiendo que a qué apunta. Apunta a que aquella publicidad que puede afectar ciertas cosas, que es distinto que pueda ser visto desde un lugar, ¿ya? Lo de la afectación yo creo que es otra categoría. Lo que pasa es que un elemento publicitario que está enfocado para que lo vea alguien desde la calle, al mismo tiempo puede afectar a las unidades habitacionales que están cerca de ese elemento publicitario, pero que no es un elemento publicitario que está dirigido a un edificio. El que pone la publicidad no lo pone para que lo vean las personas que viven en ese edificio, lo pone para que lo vea probablemente la gente que va por la calle donde está emplazada ese edificio. Lo mismo lo que dice la diputada Castillo, un elemento publicitario que esté en una discoteca, en un espacio privado, pero que afecta al que pasa por la calle. Bueno, eso es un elemento publicitario que puede ser visto desde una vía pública urbana que no corresponde a un camino público. Entra en la categoría C, ese caso que ella está señalando. Porque no habla del emplazamiento este artículo, habla de la posibilidad de ser vistos. Yo creo que con las 4 letras quedan abordados todos los posibles supuestos, porque no creo que alguien ponga lo que decía al comienzo. Nadie pone una publicidad para que lo vean desde un edificio, nada más. Probablemente está enfocado a un ámbito de aplicación más grande. Pero bueno, si queda, no creo que sea tan complejo. Lo que me parece más complejo son otras indicaciones donde ya entra en la prohibición de un elemento que pueda ser visto desde el interior de una vivienda. Si no tiene suficiente borde, esa prohibición se puede transformar en algo muy discrecional y muy difícil de aplicación, porque significa que yo desde mi departamento miro para afuera y si logro ver un poquitito de un pedazo de un elemento publicitario, podría decir que eso me afecta. Bueno, entonces quizás faltan ciertos criterios para entender cuándo la publicidad afecta, y eso es lo que hablaba yo la semana pasada de la luminosidad diurna y nocturna, de que tenga quizás ciertos como requisitos mínimos que puedan garantizar, o incluso prohibiciones, que hay una en el artículo 9, si no me equivoco, 10º, de que en zonas residenciales exclusivas no pueden haber pantallas electrónicas, por la luz que generan, etc. Pero eso, bueno, está en otros artículos. Eso, presidente. Muchas gracias, señor Casitúa. Diputada Castillo. Sí, me queda claro con la explicación que nos da Gonzalo que en el caso que yo estaba pensando queda cubierto con la letra C en este caso, ¿cierto? Pero en el caso de la indicación suya, presidente, esto se refiere a... ¿Usted está pensando en principalmente carteles luminosos? Sí. Claro, porque ahí puede ser que afecte efectivamente el interior de las casas. No, lo que pasa es que el señor Casitúa tiene, o sea, yo creo que dejarlo afuera es muy peligroso, porque esto tiene un impacto real y hay una desregulación al respecto. Podría tener un problema de técnica legislativa, en el sentido de que los 4 primeras letras están presentadas de un modo y cambia el de qué estamos hablando en el E, porque ahora no, porque ¿sabe qué? No hay problema, no, porque dice que puedan ser vistos, no habla de que estén destinados a ser vistos. Si dijera elementos publicitarios que están destinados a ser vistos desde, yo creo que podría entender la objeción que plantea el señor Casitúa, pero dice que puedan ser vistos.
Y efectivamente, el interior de una unidad habitacional es un lugar donde pueden ser vistos. Entonces, yo creo que no... Entiendo que después vamos a entrar en materia y ahí sí la discusión puede ser más... Yo creo que es al interior, no el interior. Porque es desde. Que puedan ser vistos desde... Eso dice el... Sí, en este artículo puede ser más bien inocuo, o es un listado de posibilidades desde donde puedo ver el elemento publicitario. El punto es si después, al discutir otros artículos, hay que ver cuándo algo que puede ser visto desde una unidad habitacional, cuándo afecta, cuándo no, cuándo tiene que ser regulado, cuándo debe tener alguna restricción, prohibición, etc. Quizás no es problema en este artículo, pero en otros sí podría ser más compleja la discusión. Me parece. O sea, la redacción con que quedaría, no sé si quieren que lea el artículo completo, porque esta es la letra E, o me salto los A, B, C, D. Diría, ámbito de aplicación. O sea, artículo segundo, ámbito de aplicación. La presente ley se aplica respecto de los elementos publicitarios que puedan ser vistos desde E, el interior de unidades habitacionales, bien sea de forma directa o indirecta. Solo quería mencionar que el asunto de la imprecisión de la expresión directa e indirecta, para este artículo nos genera un problema importante, porque está estableciendo el ámbito de aplicación. Entonces, cuando después se establezcan prohibiciones, ahí podemos entrar a ver qué significa cada cosa, pero esto es el de qué se trata. Vamos a votar entonces la letra E, que propone la indicación del diputado Winter. Diputado Badilla. ¿Pero quién lo impulsó? No, si Coloma vino a presentarlo. Ya. Ya, pues votemos. Diputado Badilla. A ver, a mí la indicación sí no me hace tanto ruido. Yo tengo más bien un problema con el autor. Por eso me voy a abstener. Gracias, diputado Badilla. Diputado Calisto. A favor. Gracias. Diputada Castillo. Yo voy a votar a favor porque creo que es un elemento que no está considerado. Sin embargo, creo que nos permitamos después reevaluar la ubicación de esta indicación y que obviamente quede en concordancia con lo que viene más adelante. Gracias, diputada. Diputado Espinosa. Diputado García. A favor, Claudita. Gracias. Diputado González. Diputado Jarpa. A favor, doña Claudia. Gracias. Diputada Luc. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. Yo voy a votar a favor, secretaria, porque considero que es un elemento que no está suficientemente normado y nos obliga a precisar estas materias en el articulado más adelante. Creo que es muy necesario que se legisle sobre esta materia. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Winter. A favor. Ya, presidente. Aprobado por mayoría, 9 votos a favor y una abstención. Ahora pasaríamos a votar el artículo 2 original, es decir, de sus letras A y D. Si quiere lo aprobamos por unanimidad. Sí, voy a pedir la unanimidad para las letras A, B, C y D. Sí. En la letra C habla de camino o ruta de belleza escénica solamente. Pues recién aprobamos la indicación, hay que aprobar el texto. Estamos aprobando. Sí. Pero si eso lo habíamos aprobado ahora. Sí. Ah, ya.
Pues yo quisiera, Siempre un paso adelante, Urrutia. Pero si era la letra E, hombre. Era la última, yo todos lo habíamos aprobado. No, pues. No, hay que aprobar. Se aprobaron las indicaciones, fue el resto del texto. Sí. Aprobado unánimemente, presidente. Vamos al artículo, ahora sí, diputado Urrutia, vamos al artículo 3. El artículo 3, uy, es enorme. Ya, no tiene indicaciones, dice, definiciones. Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por A. Avisador publicitario vial o caminero. Toda persona natural o jurídica que desarrolle actividades de publicidad vial o caminera visibles desde los caminos públicos o vías urbanas del país y que se encuentre inscrito en el registro de avisadores viales y camineros. B. Avisos o contramano. Publicidad vial o caminera presentada en letreros ubicados en el lado izquierdo de la pista de circulación vehicular. C. Camino o ruta de belleza escénica, vía de comunicación terrestre o tramo de la misma emplazados en una zona de alto valor paisajístico, turístico, que requiere un tratamiento diferenciado destinado a preservar y proteger tales cualidades. D. Camino público, vía de comunicación terrestre destinada al libre tránsito situada fuera de los límites urbanos de una población y cuyas fajas son bienes nacionales de uso público. E. Curva horizontal, cambio en la dirección del trazado del camino. F. Curva vertical, cambio en la pendiente de la rasante del camino. G. Elementos publicitarios, instalaciones destinadas a la divulgación de anuncios de carácter comercial o de servicios con el objeto de captar la atención de quienes transitan por un camino público, vía urbana o de quienes concurren a un espacio público. H. Elementos publicitarios menores, instalaciones destinadas a la divulgación de anuncios de carácter comercial o de servicios que no requieren de una estructura propia que forma parte de una edificación y que no generan un volumen adicional en cubiertas o terrazas ni un cuerpo sobresaliente en forma perpendicular u oblicua respecto de la fachada de esta. Corresponden principalmente a los elementos adosados sobrepuestos a las fachadas de una edificación y aquellos que formen parte del mobiliario urbano existente, tales como los instalados en paraderos de transporte público, en kioscos o en postes de alumbrado público. Y elementos publicitarios mayores, instalaciones destinadas a la divulgación de anuncios de carácter comercial o de servicios que requieren de una estructura propia, tales como postes, placas, paletas, torres o tótems, o que formen parte de una edificación generando un volumen adicional en cubierto, terrazas o un cuerpo sobresaliente en forma perpendicular u oblicua respecto de la fachada. ¿Pueden correr la pantalla también, por favor? También son elementos publicitarios mayores lo que se instalen con el propósito de cubrir fachada de las edificaciones para la ejecución de obras exteriores de remodelación, mantención o pintura de las mismas. J. Estética panorámica, condición de armonía visual que presentan en conjunto los distintos componentes del paisaje ubicado en la cercanía de un camino público vía urbana. K. Faja vial, espacio de dominio público, de camino público, de vías urbanas, incluyendo calzadas, soleras, veredas, aceras, bandejón central, bermas y todo aquello que se encuentre delimitado por los cercos de los caminos públicos en áreas rurales o por las líneas oficiales en áreas urbanas. L. Publicidad del establecimiento, aquellas que realizan empresas o personas en el lugar en que se encuentra el establecimiento comercial o industrial que explotan y que da cuenta de sus productos o servicios. M. Publicidad vial o caminera, elementos publicitarios y, en general, cualquier otra forma de anuncio que contenga imágenes o textos visibles desde caminos públicos o vías urbanas. N. Puntos peligrosos, aquellas singularidades o sectores del camino público o vías urbanas que por sus condiciones geométricas y operativas de visibilidad, tránsito de peatones, ciclistas o vehículos requieren una mayor atención del conductor, tales como 1. Los pasos desnivelados, 2. Las intersecciones en empalmes y rotondas, 3. Los cruces de caminos públicos y vías urbanas con vías férreas u otras similares, 4. Los puentes, pasarelas peatonales y túneles, 5. Las curvas horizontales y verticales, 6. Las zonas de escuelas, servicios asistenciales de salud u otras zonas con presencia significativa de usuarios vulnerables. 7. Sectores con altas tasas de accidentabilidad. Ñ. Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros.
Sistema de información permanente y actualizado con datos de las personas naturales o jurídicas interesadas en desempeñarse como avisadores publicitarios viales, tanto en el ámbito de los caminos públicos como en el de las vías urbanas del país. Este sistema debe contener al menos todos los antecedentes que los identifiquen junto con el historial de solicitudes, infracciones, multas y demás datos relevantes para la aplicación de la presente ley. O, vía urbana, espacio destinado al tránsito ubicado dentro de los límites urbanos. P, vía urbana declarada camino público, vía de comunicación terrestre ubicada dentro de los límites urbanos que se conecta en sus extremos con caminos públicos y que haya sido declarada camino público mediante decreto supremo. Ese es el artículo 3, presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Se nos va el tiempo, pero quería hacer una acotación. Creo que al menos en el punto H queda claro que el carácter público o privado del lugar donde se emplaza la publicidad es medio intrascendente para efectos del proyecto. De hecho, si uno analiza el título es Caminos, Vías, que son espacios públicos, o espacios públicos, porque en general la publicidad pretende mostrarse hacia espacios públicos. Por lo tanto, el que la publicidad esté emplazada en un espacio público o privado, me parece que para efectos del proyecto, ni en su título, ni en su ámbito de aplicación, tiene relevancia alguna. De hecho, me da la impresión de que el punto H está hablando de espacios privados, está hablando de edificaciones, ¿no? Y que la expresión espacios públicos tiene que ver con que la publicidad es para mostrarse. Eso nomás quería... ¿Cómo? Sí, pero yo no... No. Señor Cacitúa. No, estaba diciéndole que efectivamente es así. De hecho, en el espacio público hay prohibiciones. En la faja vial de un camino público no se puede instalar un elemento publicitario. Pero efectivamente es tal cual usted señala, es que se puede ver de un espacio público más que está emplazado o no está emplazado en un espacio público. Claro, y en ese sentido tiene sentido agregar que también es un asunto regular el cómo se ve desde el espacio privado, porque afecta a la salud. Eso. ¿Comentarios, indicaciones sobre este artículo, sobre este tremendo artículo? Presidente. Sí. A mí, sí. Hay un elemento de diferenciar no más que la ley de rentas con respecto a lo que usted acaba de decir, que la ley de rentas sí diferenció. Es con respecto a que en el espacio público está efectivamente prohibido, pero las municipalidades, a través de una ordenanza, regulan en qué lugar sí o qué lugar no. Esa ordenanza en la mayoría de los municipios no se ha dictado. Otros pensábamos que esto debía quedar establecido en el plan regulador comunal. Tampoco se ha hecho. Creo que hay una o dos comunas en Chile, unas que han sido ejemplo en esta materia, pero el resto no lo hace desde hace mucho tiempo, porque la ley de rentas 2 se aprobó hace ya como 6, 7 años. Si preguntáramos cuánto lo aprobaron, casi ninguna. Y en los espacios privados está permitido, ¿ya? Colocar publicidad. De hecho, pues, si usted pasa por cualquier zona en que restaurantes privados que arriba los techos, o en el deslinde de la propiedad, o en la sí la colocan. Aunque este proyecto, fundamentalmente, la esencia de él es asegurar la vida humana en los caminos por publicidad mal colocada. Si usted se fija en las definiciones, habla de curvas verticales, curvas horizontales, faja vía, que son elementos muy camineros, más que del área urbana, ¿ya? Pero no obstante lo anterior... Pero varios de los ejemplos que usted ha puesto en la comisión, diputado Urrutia, para motivar el debate, son justamente elementos publicitarios que están emplazados sobre una edificación privada y que generan un impacto en el espacio público de la calle. O sea, yo entiendo que en este proyecto de ley, o en lo que nos convoca, porque recordemos que teníamos otro proyecto de ley, que era de su autoría, que lo desechamos. No lo desechamos, pero decidimos tratar no sea tan peyorativo. No, todo lo contrario, le estoy diciendo que los objetivos que teníamos con ese proyecto, o los traemos todos a este proyecto, sí, está bien, o tramitamos el otro. No, sí, esa es la idea. Esa es la idea, porque este proyecto ya había pasado su primer trámite constitucional, no queríamos volver a foja cero y partir de nuevo. Sobre eso, yéndome al artículo 3, la letra C, a mí me parece que habría que agregar en la definición de camino, ruta, belleza escénica al final, que se encuentre en el área urbana o rural. Porque, ¿cuál es la otra opción?
Dice, camino o ruta de belleza escénica, vía de comunicación terrestre o tramos de la misma, emplazado en una zona de alto valor paisajístico y turístico que requiere un tratamiento diferenciado destinado a preservar y proteger tales cualidades. Pero no dice si es rural o urbana. Entonces yo agregaría para mayor precisión que una ruta de belleza escénica, porque habla de camino o ruta de belleza escénica, no habla de vía urbana. Y yo creo que, por ejemplo, el borde costero, el camino del borde costero que está dentro del área urbana y que desde Concón a Valparaíso son más de 30 kilómetros, es una vía de belleza escénica y debe ser respetada. El acceso a Valparaíso, Viña del Mar, son vías de belleza escénica. Pueden haber muchos Para otros entender ejemplos. bien, su indicación dice relación con que nadie vaya a interpretar que aquellos elementos que están dentro de lo urbano puedan quedar fuera. Así es. Incorporar también lo urbano. Esa es la idea. Por eso no lo excluye directamente, pero es precisar que esté ahí. Dice, camino o ruta de belleza escénica es una vía de comunicación terrestre que se encuentre en el área urbana o rural. Coma. Podría ser como el Cerro Ñelol o el Cerro San Cristóbal. ¿Sí? Presidente. Sí, diputada Castillo. Sí, es que tengo una propuesta alternativa que diga camino o ruta de belleza escénica, vía de comunicación terrestre, rural u urbana, o tramos de la misma, emplazados en una zona de alto valor paisajístico. Voy a pedir la unanimidad para el artículo 3º, incluyendo la indicación en los términos que ha propuesto la diputada Castillo. O podría ser ya sea rural o urbana, para que no quede ninguna. En los nuevos términos propuestos por la diputada Castillo. O que se encuentre emplazada en el área urbana o rural. ¿Cómo ya sea? Yo creo que el ya sea. Oye, ¿cómo ya sea? Perdón, presidente, ya sea o sea rural o urbana. Eso, sea rural o urbana. Presidente, votemos luego porque estamos en la hora y tenemos Andrés compromiso. Bello ocupa harto el ya sea, pero... Sí, presidente, en los términos... Soy René Manuel García. Presidente, estamos en la hora. Lo tengo, pero clarísimo, se nota en cada momento. Pido la unanimidad para el artículo 3º en los términos expuestos recientemente por la diputada Castillo. ¿Cómo quedó? No sé, pues. Que el sea. Urbano rural. Sea emplazado. ¿Qué? Ya, ok, bueno. La idea es la misma, pero... ¿Ahí está la unanimidad? Sí. Sí. Perfecto. Avanzamos hasta la página 6. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.